nos revela cosas. ¿Qué es que nos revela? Es que corre el velo, quita el velo de cosas que el hombre no sabe, habla de Dios que el hombre no puede ver. Sí, los cristianos podemos, y bueno, los fieles del Antiguo Testamento podían experimentar cosas, pero había otras cosas que no podíamos conocer, como ser su carácter, sus planes, todo eso viene revelado en la palabra de Dios. Eso, cuando se nos habla de Dios, de su persona, de que Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, estamos hablando de teología. Es el discurso, el conocimiento y la expresión de Dios, acerca de Dios. Eso es la teología. Pero la Biblia no es solo teología. ¿eh? La Biblia también es consejo práctico para el día de hoy, para llevar nuestras vidas adelante. Mucha gente no se acerca a la fe porque dice, no, bueno, esas cosas tan complicadas. Bueno, lo mal que hace, ¿no? Porque es cierto que cuando uno cree puede comenzar a entender todos esos misterios revelados, que son una maravilla, pero se cree que todo queda ahí, en estudiar y conocer a Dios. Y Dios quiere que nosotros también llevemos ¿eh? Una vida abundante. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, ¿no? Yo he venido para que tengan vida en abundancia, una vida abundante. Entonces, la palabra está llena de consejos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Vamos a ver una porción donde se hace una referencia al Antiguo Testamento y nos habla de cómo tenemos que vivir los creyentes, ¿no? Y dice, a partir del versículo 8, vamos a leer. Primera Pedro capítulo 3, versículo 8. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Un primer alto, ahí Pedro hablando en particular a la iglesia, ¿no? Pedro escribe al pueblo judío principalmente, ¿no? Pero era iglesia, con lo cual ustedes saben que la iglesia se derriban esas paredes entre judíos y gentiles y ahora es la iglesia. Y dice, sed todos de un mismo sentir, ¿no? Y en la iglesia estamos llamados a no ser exactamente todos iguales, porque no somos iguales. Incluso no tenemos ni los mismos orígenes, ni la misma formación, ni nada, ni tampoco los mismos gustos, ni los mismos dones. La otra vez leíamos con los jóvenes, y decíamos que Dios, el Espíritu Santo, repartió dones a cada uno como él quiso. Y Pablo después dice, son todos ojos, son todos oídos, son todos manos. No, cada uno distinto. ¿eh? Dios repartió con diversidad. Dice, hay diversidad de dones. El Espíritu es el mismo, pero hay diversidad de dones. Con lo cual, podemos ser distintos. No todos somos iguales. Sin embargo, tenemos que tener un espíritu unánime. En la casa de Dios tenemos que tener un espíritu unánime. Y un espíritu unánime es tener el mismo ánimo. Y el ánimo de los creyentes pasa por reconocer y saber que tenemos el mismo Dios, que tenemos la misma salvación, que tenemos la misma misión que llevar adelante, ¿eh? Y que lo que espera Dios de nosotros es como dice acá, ser de un mismo sentir, amando fraternalmente. Ese es el amor de hermanos, el amor fraternal, el amor que expresa el compañerismo, porque el amor fraternal es la traducción de la palabra Filadelfia, que es un tipo de amor basado en el compañerismo.
en la ayuda mutua, en el compartir. Es el amor de los amigos. Ustedes saben que Filadelfia es el amor de los amigos. Y que seamos misericordiosos y amigables. La iglesia local, por sobre todas las cosas, tiene que ser una comunidad con esta visión, ¿no? Todos venimos a adorar al mismo Dios, todos venimos a servir al mismo Dios y todos somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Esto, por algún motivo, Pedro lo resalta en su carta. Ustedes saben que las diferencias, lamentablemente, son actos muy humanos y existieron toda la vida en las iglesias. Pero la obligación del creyente delante de Dios es mantener el amor fraternal. Y mantener el amor fraternal implica esforzarse, porque como dijimos, no somos todos iguales. Imagínense, si en casa a veces nos cuesta convivir, con nuestras esposas, nuestros esposos, tenemos roces, con nuestros padres, que que me pide esto, ¿no? Que el otro, que mi hermano, que no sé qué. Imagínense la iglesia también, que es la casa de Dios. Pero nosotros, hermanos queridos, sabiendo esto, tenemos que tomar el consejo de la palabra de Dios y vivir un espíritu de unanimidad. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y esto de devolver mal por mal es una costumbre del mundo. ¿Cómo se llama devolver mal por mal? Por ahí anda, venganza. Cuando vos me hiciste mal, para que yo te hago. Estás jugando al fútbol, viene uno, te patea y, ahora, ¿querés jugar así? Nahuel, ¿no? ¿Eh? Eso es venganza. ¿Eh? Pero en el seno de la iglesia, si alguien agravió al otro, si alguien tuvo una actitud que no correspondía, el creyente no debe pagar mal por mal. Y no solo en la casa de Dios. Esto tiene que ser una vida que se haga acá y que se haga afuera. Y fíjense lo que dice este es el Salmo 34, y dice, porque el que quiere amar perdón, y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Varias cosas. Muy bien, sí. Tiene que refrenar su lengua del mal. No hablar cosas que insultar, maldecir, mentir. Porque dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esto es general. Esto es para la vida en la iglesia y es para la vida fuera de los límites de la iglesia. Si uno quiere amar la vida y ver días buenos, porque Dios, si bien el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, también nos permite disfrutar de nuestra vida. Por eso debemos amarla la vida y cuidarla la vida, y cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo y cuidar cómo vivimos. Dice, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No hablen engaño. De más está decir que Jesucristo es la verdad, es el verdadero. Dios es verdad. Entonces un hijo de Dios no es hijo del Satanás. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Cristo es verdadero y padre de verdad. Entonces nosotros tenemos que vivir de esa manera, sin hablar engaño. Dice, apártese del mal, como nos recordaba Margarita, apártese del mal y haga el bien. Esto es como siempre. Muchas veces para corregir cosas, no solo tenemos que dejar de hacer
cosas que están mal, sino comenzar a hacer cosas que están bien. ¿Eh? Si yo digo, bueno, vamos a suponer un creyente que recién se convierte y, no sé, miraba películas que no tenía que mirar o escuchaba música que no tenía que escuchar o que le hacía mal a su vida, deja de escucharla, pero se queda sin hacer nada, no llena ese vacío. Tiene que llenar ese vacío con cosas buenas. ¿Eh? Porque siempre vamos a estar en búsqueda de cosas, siempre vamos a estar moviéndonos, siempre vamos a estar actuando. Entonces acá lo que dice es, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. ¿Eh? Una vez que la encontraste, seguila. ¿Eh? Jesucristo vino a hacer la paz entre Dios y el hombre. ¿Eh? Esa es la primer paz, la reconciliación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz y que inicia todo. Pero nosotros somos llamados a vivir en paz acá, no en guerras, no en pleitos. Vivimos en un mundo difícil porque muchas veces van a surgir cosas de pleitos, cosas de guerra, pero el cristiano tiene que apartarse, buscar la paz. No reaccionar, no vengarse, no buscar el agravio, sino buscar la paz. Un hermano una vez me dijo que a veces hay que perder para ganar. ¿Eh? Y acá nos dice claramente, bueno, el salmista en el Salmo 34, que es un salmo precioso, dice, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Eh? Así que somos justos, vivamos justos, vivamos en el Espíritu. Y Dios, sabiendo esto, que Dios oye las oraciones de los justos. No somos justos porque lo ganamos, sino que somos justos porque Cristo, justificado. Muy bien. Y dice que pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y a veces sí que va a tocar padecer. Muchas veces, lo hemos dicho, lo sabemos, el cristiano padece en esta vida muchas veces agravios, burlas, persecuciones, la muerte en muchos países por causa de Cristo. ¿Eh? Pero nosotros no tenemos que temer de eso. No os amedrentéis por temor de ello ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto quiere decir poner a Dios en el primer lugar de nuestras vidas, confiar en Él. A nosotros nos van a burlar seguramente, nos van a decir, ¿cómo no venís y te vas a la iglesia? O ¿cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿O por qué vos no nos acompañás y no venís acá o no haces tal cosa? Eso es vida de testimonio. Y lo que nos dice Pedro acá, que siempre debemos estar preparados para explicar por qué lo hacemos. Para dar razón de la esperanza y de la fe que nosotros tenemos. ¿Estamos listos para dar razón? ¿Qué es dar razón? Explicar con mansedumbre y reverencia. Eso quiere decirse no exasperándonos y con mucho respeto. Mansedumbre y reverencia. Ya hemos hablado acerca de la palabra mansedumbre varias veces. Tenemos que estar preparados. No puede ser que un creyente no pueda explicar por qué hace lo que hace. Eso quiere decir. Hay gente hay chicos, a veces a uno le ha tocado escuchar chicos muy jóvenes
que dicen, bueno, no, yo no voy a bailar porque en la iglesia no me lo permiten. O no voy a bailar porque me dijeron que está mal. O no, debe indagar. ¿Eh? Uno no hace las cosas malas porque se identifica con Cristo. Uno obedece porque está identificado con Cristo. La obediencia es un sacrificio hacia Dios. ¿Eh? ¿Y por qué tenés esa esperanza? Y porque Cristo limpió mis pecados. Murió en la cruz, ¿eh? Porque nos amó mucho Dios y envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz por mis pecados y yo le recibí como mi Señor y Salvador. Tenemos que estar siempre preparados, no solo para decirlo, sino para mostrarlo. ¿Eh? A veces sabemos la verdad. ¿Sabés mostrarla en la Biblia? ¿Sabés? La verdad que vos ¿sabés mostrarla en la Biblia? Eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes tienen que estar bien preparados, ¿eh? Siempre preparados para presentar defensa, ¿eh? Estar listo, porque va a venir el agravio y va a venir la pregunta y va a venir la persecución. Uno tiene que estar preparado. ¿Quiénes estaban preparados? Y Pedro, Pablo. Uno los ve cómo se los llevaban constantemente en esos tiempos de la primera iglesia, se los llevaban a los tribunales y ellos daban razón de la esperanza. Hablaban de la historia de Dios con el pueblo de Israel y de cómo de ese pueblo había venido el Mesías y de cómo había cambiado sus vidas y qué planes tenía para todos. Y ellos podían demostrarlo, hacían toda una buena explicación. Por eso, hermanos, y para ir cerrando ya, eh, tenemos que vivir vidas buenas, como dice acá. Amar la vida y vivir días buenos. Y esto empieza en la casa de Dios, siendo unánimes, no generando conflictos, teniéndonos paciencia, pagando bien por mal, siendo misericordiosos y compasivos, y continúa de la puerta para afuera, dando un buen testimonio, sabiendo que por más que uno reciba persecuciones y todo, hay un Dios mucho más fuerte y más grande. Finalizando, dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que estamos en días complicados. Hoy pusimos un rato, hoy era feriado, yo estaba en casa, bueno, los chicos estaban cada uno en sus cosas, entonces con Graciela ponemos un rato el noticiero, ¿eh? Y uno ve el noticiero y la verdad era uno atrás de otro, robo, choque, uno le pega con un fierro en la cabeza al otro, una cosa tremenda, tremenda. Pero nosotros queremos amar la vida y ver días buenos. Así que hagamos caso, obedezcamos a la palabra de Dios y fortalezcámonos en aquel que puede guardarnos a nosotros. Bueno, que el Señor les bendiga.